Esta sección vamos a hablar sobre cómo resolver el punto 2.6, bueno, a un par de preguntas que se establecen allí. En este punto se partía de que estábamos trabajando con el dataset de autos, cars, y en ese dataset nos pedían incluir unos atributos generados manualmente, en este caso los atributos Covinch by weight line, este de libras, entonces peso en libras del auto, las pulgadas cúbicas del este por el caballo de fuerza y así con los otros. Esto se hacía manualmente, obviamente utilizando el generador de atributos, colocando allí los nombres de los atributos y colocando las operaciones de cada uno de ellos. Pero acá nos preguntaban básicamente cómo se imagina que se obtuvieron estas combinaciones de atributos. Y si lo tuviera que generar automáticamente, ¿cómo lo haría? Y te da una pista, el operador loop attributes. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este loop attributes. Vamos a partir aquí de este ejemplo en donde tenemos la recuperación de los cars. Nosotros podemos, voy a quitar de aquí esta parte, muestra pues obviamente los datos y nos muestra en las X, la variable Y, que en este caso es la columna brand. Ahora necesitamos hacer que se empiecen a hacer las multiplicaciones de las columnas para poder obtener, o las divisiones de las columnas en este caso, o la operación que queramos hacer de todos los atributos que están en esa tabla. Entonces vamos a hacer uso en este caso del operador loop attributes. El operador loop attributes toma como entrada el dataset de cars. De ese dataset yo vengo aquí y digo que voy a utilizar solamente cierto subconjunto de atributos, o si quiero los puedo usar todos. Entonces en este caso yo seleccioné, no quiero hacer multiplicaciones con Brand, que es nuestra variable objetivo, ni con cilindros, ni con tiempo para llegar a 60 millas por hora. Voy a hacerlo con estas de aquí. Estas 5 columnas las voy a dividir una sobre la otra. Entonces ya tenemos acá los nombres de las columnas que yo voy a, estos son en última los nombres de las columnas que yo voy a recorrer. Y este es como el nombre de la variable de ese bucle for. Es un bucle for de programación, por eso se llama un loop. Pero es un for como en Python, es como un for each, al cual yo le pongo la variable, el nombre loop attribute y la lista de posibles valores son las que están establecidas en este punto. Entonces ya tenemos un bucle for. Como vamos a generar atributos que son uno dividido en el otro, entonces dentro de este bucle for puedo colocar instrucciones o operadores. En este caso voy a entrar a loop attributes y encuentro otro loop attributes. Este loop attributes en este caso ya es el segundo, el que va por dentro. Entonces como hacer un bucle anidado, ¿no? Este loop es el externo y este loop es el interno. Este loop interno, entonces, ¿qué hacen? Pues escoge también cuáles son con las columnas que se quieren hacer las multiplicaciones. Dejé exactamente las mismas columnas y le pongo otro nombre al iterador o a la variable. Entonces es como si tuviéramos un for de afuera que dijera for loop attribute 1 en la lista de esas columnas y por dentro otro for loop attribute 2 con la misma lista de atributos. Ahora, ¿qué se va a hacer por dentro de esos dos fores? Se va a hacer un generar atributos. Y este generar atributos básicamente va a crear los valores que se van a colocar en las columnas que se van a incluir. Y ahí también algo que es importante es que si tienes que colocar keep all para que se conserven los valores de las columnas originales. Por acá yo vengo y digo, bueno, ¿qué columnas voy a generar? Entonces, el nombre de la columna se va a llamar loop attribute 1, pero si ustedes se dan cuenta, las variables están entre corchetes y entre corchetes, no, perdón, entre llavecitas y precedidas de un signo de porcentaje. Entonces, si aquí viniera, por ejemplo, la variable eh, caballos de fuerza, HP, sería HP by, como para decir dividido por, y aquí el nombre de la otra variable, que fuera, no sé, la siguiente palabra fuera, por ejemplo,
pulgadas cúbicas, cubic inch. Entonces vendría esa otra variable acá. Y después viene la fórmula que va a decir qué es lo que va a hacer. Entonces aquí uno podría decir que la fórmula fuera simplemente esta de acá, que es la que hemos acostumbrado a ver. El loop attribute dividido en el otro loop attribute, usando la función evaluar. Eso sería lo mínimo. El caso es que cuando la variable es la misma variable, porque como él toma las variables uno, digamos, las columnas o atributos HP, cubinchins y demás, él puede dividir la misma variable sobre sí misma, ¿cierto? Porque pues está por dentro también como opción dentro del for interno o dentro del loop interno. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que se hace es evaluar si los nombres de los atributos de las variables, ¿cierto? Son iguales, si los nombres son iguales, entonces por favor ponga, si los valores son iguales, o sea, del loop attribute es el atributo uno y el loop attribute es el atributo 2 y esos dos atributos son iguales, entonces haga el favor y coloque uno, ¿sí? Es decir, la división es uno. Pero si los valores son diferentes, entonces sí haga la división. Entonces ahí aseguramos de que se haga la división, pero cuando es el mismo atributo consigo mismo, pues ponga uno. Bueno, después de tener esto, vamos a ver qué sucede. Vamos a correr y vamos al resultado y podemos ver las columnas originales, pero adicionalmente empezamos. La variable objetivo es branch, me confundo con la de AutoMPG. Aquí, por ejemplo, es millas por galón con cubic inch. Entonces aquí sí hizo la división, aquí no. Aquí como eran iguales, puso uno. Y eso nos sirve para eso, es poder eliminar esa columna porque esta columna no es, no por siempre el mismo valor, no tiene sentido dejarla en el dataset porque no va a tener ninguna posibilidad de ayudar a los clasificadores o a los regresores para tomar decisiones. Y eso lo podemos ver aquí. Cuando vemos aquí en estadísticas y por ejemplo miramos millas por balón por millas por galón, observamos que su desviación es cero. No tiene ninguna desviación. O sea, eso no da ni quita si lo dejamos. Más bien quita tiempo porque se va a procesar más. eh. Entonces, aquí ya tenemos todo esto y entonces allí es donde entra otro operador. Podríamos correr esto así sin ningún problema, ¿cierto? Sea, generando todo esto tal cual está, aquí me estoy devolviendo simplemente para insertar lo que estaba. Entonces, nosotros podemos simplemente decir, corramos esto así, tal cual está. En este caso, incluí un decision tree o un operador de validación cruzada nominal y podemos correr esto y esto en últimas ya nos genera pues una calidad, nos genera un árbol que es mucho más pequeño y demás. Y aquí pues ese es el dataset original que lo estamos sacando también. Entonces, ¿qué, qué de pronto nos sirve aquí? Yo necesito hacer más procesos, yo debería poder eliminar esas columnas que no sirven para nada. Para eliminar esas columnas existe este operador, se denomina remover atributos inútiles, ¿cierto? O que no sirven, que realmente ya no van a aportar para nada. Esos atributos inútiles son de cuatro categorías. Entonces esas cuatro categorías, una está definida por este primero, atributos numéricos cuya desviación estándar mínimo sea, su desviación estándar sea por debajo de este valor, ¿sí? En el caso nuestro, todas las que sean cero se eliminan. Pero, por ejemplo, usted podría tener una columna que tiene puros unos, 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 y por ahí unos cuanticos tienen dos o tres, ¿cierto? Entonces usted podría decir que tal vez son tan pocos números y tiene tan poca desviación estándar que no vale la pena dejarlo. Entonces usted coloca aquí un valor pequeño, ¿cierto? Por ejemplo 0.2, dice eso, o bueno, 0.1, y ese valor
sirve para eliminar todas esas columnas que tengan ese valor por debajo de 0.1. ¿Sí? Digamos, este valor se toma teniendo en cuenta una desviación estándar, ¿cierto? Como medida, es decir, los datos se les calcula la media, se les calcula la desviación estándar y con base en esa desviación estándar se define cuáles van a ser eliminadas o no. En este caso es muy sencillo, columnas con cero, pues simplemente se eliminan, ¿cierto? Pero no solamente eso se elimina, también se eliminan, en este caso, lo que son valores nominales que están por arriba de este valor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una columna nominal, digamos el género femenino masculino, y resulta que la gran mayoría, el 95% o el 98% son masculinos y solamente unos poquiticos son femeninos, pues esa columna se tira a comportar como lo mismo, como que todo es lo mismo, ¿cierto? Entonces, usted puede decir aquí, no, si esto es por encima de 0.95, este valor es entre 0 y 1. Si es por encima de 0.95, esa columna tenemos que eliminarla, ¿sí? Estos son decisiones drásticas, pero pues básicamente se pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso por este otro lado. También tendríamos el tema de cuando una columna se comporta como un identificador. Digamos que se nos queda una columna que tiene puros valores diferentes. Todas las filas son diferentes. Por ejemplo, eh, no- un registro de información y coloqué mi cédula. Entonces mi cédula es la llave primaria y la puse como identificadora. Pero por ejemplo tengo otra columna que es, por ejemplo, el digamos que la gente toda tiene pasaporte. Entonces ese número es otro identificador, igual que el identificador de la cédula. Entonces tú pusiste como identificador uno, pero el otro te va a decir, te puede... Entonces lo que hace es, si definitivamente todos los datos de esa columna son diferentes, si es una columna nominal, elimina la columna. Y finalmente, es una, digamos, es una versión un poquito relajada de esta de acá, porque esta asegura que si es todos los valores diferentes. Esta, si los valores que están en la columna son demasiado diferentes, pero no son todos diferentes, o sea, es una columna que tiene valores nominales, pero que si usted tiene 100 registros, digamos que tiene 90 valores diferentes, eso, pues eso tampoco es tan bueno dejarlo en un dataset. Entonces, por acá puedes eliminar esas columnas. Entonces, yo sin modificar nada de lo que tengo allí, voy a simplemente colocar nuestro remove useless, esto, y vamos a ver que ya no aparecen las columnas de división de cada columna por sí misma, ya no aparecen, ¿cierto? Pues ya no aparece MPG dividido por MPG, que hizo la remoción de las columnas. De hecho, aparecen ya solamente 27 columnas, antes aparecían más columnas. Si nosotros no dejamos, quitamos y corremos, nos aparecen 32 columnas, que son las columnas adicionales. Y ya dejándolo y dejando también nuestro validador, este sería el ejemplo completo que permite mostrar cómo hacer la obtención de columnas adicionales, ¿cierto? Columnas en las cuales quitamos esas columnas que no aportan ninguna cosa, y adicionalmente ya obtenemos un árbol de decisión sacando el uso o usando esas columnas derivadas que con el proceso que hicimos muestran que sí son útiles. ¿Por qué? Porque si miramos el árbol que se obtuvo, las decisiones que se están tomando son básicamente basadas en esas operaciones entre las columnas. Todas, miren. La columna es caballos de fuerza dividido por el año, caballos de fuerza dividido por el peso en libras, el número de pulgadas cúbicas dividido por el peso en libras, el número de pulgadas cúbicas dividido realmente en este caso pues, las variables originales no fueron utilizadas. Obviamente no quiere decir que eso suceda siempre. Variables
que nosotros creamos, posiblemente, porque tampoco quiere decir que solo por meter divisiones entre columnas van a salir mejores resultados, ¿no? Pero digamos pueden salir de tanto de las originales como de las variables derivadas. Entonces dejemos este ejercicio acá.